Hola, buenas noches. En estos días me ha tocado escribir mucho para los diarios, para los cuales escribo, en la revista Noticias, donde escribo desde hace 20 años, sobre un caso alucinante, siniestro, pero alucinante. Un caso en el que se mezcla la realidad y la ficción, como en el género literario que los latinoamericanos llamamos el realismo mágico, ese género que impulsó Alejo Carpentier, el escritor cubano, y lo llamó lo real maravilloso, y que García Márquez llevó a su esplendor con la novela 100 años de soledad. En ese género escribía, o escribe, Salman Rushdie, un escritor que nació en la India en la década del 40 del siglo pasado y que estudió luego en Cambridge, en el Reino Unido, y allí abrazó valores occidentales como la libertad, los derechos públicos e individuales y el secularismo o el laicismo en la política. Lo alucinante de esta historia, a la vez siniestra, es que Salman Rushdie, un escritor de ficciones donde se mezcla también la fantasía con la realidad, quedó atrapado por el resto de su vida en una de sus novelas, en una de sus ficciones. Salman Rushdie siempre había mezclado personajes reales, gobernantes, líderes políticos en sus historias ficcionales. En su primera gran novela, Hijos de la Medianoche, en realidad es la segunda novela, la primera se llamó Grimus, pero Hijos de la Medianoche fue la primera novela premiada a nivel internacional, la que visibilizó a Salman Rushdie. Y allí, en una trama llena de ficciones y fantasías, aparece un personaje muy real, Indira Gandhi, la primer ministra de la India. Por cierto, muchos indios que militaban en el Partido del Congreso o que admiraban a Indira Gandhi odiaron a Salman Rushdie por esa forma de describirla o de reflejarla en el libro Hijos de la Medianoche. Lo mismo le pasó con los nacionalistas pakistaníes, que se ofendieron cuando en otro de sus libros, llamado Vergüenza, es claramente identificable un personaje histórico de Pakistán, Zulfikar Ali Bhutto, uno de los fundadores, junto a Mohammad Jinnah, del Pakistán independiente del 1947, y también claramente aparece distinguible en la novela Vergüenza el general Zia-ul-Haq, el que ordenó el fusilamiento, el que hizo ejecutar a Zulfikar Ali Bhutto. Tuvo problemas en Pakistán, pero hubo una novela que cambió su vida trágicamente. Trágicamente y a la vez, de manera paradójica, lo llevó al esplendor, porque fue su novela más leída y la que más repercusión tuvo. A esa novela él la llamó Versos satánicos o Los versos satánicos. El título hace mención a algo que dice la historia del Corán, la tradición islámica. Señala que Mahoma, que escribió el Corán en forma de versículos, a esos versículos se lo había dictado Alá, pero hubo dos, se dio cuenta después Mahoma, que le habían sido dictados por el demonio que se había camuflado atrás de Dios. Al darse cuenta Mahoma que dos de los versículos que él creía le había dictado Alá, en realidad le había sido dictado por el demonio, él saca esos versos del libro sagrado del Corán. Esos versos son los que se conocen como versos satánicos en la historia islámica. Pues bien, en su novela Versículos satánicos o los versos satánicos, Salman Rushdie mezcla la realidad con la ficción. Todos los personajes ficcionales tienen que ver
con la historia del Islam, ¿no? Con la tradición islámica. Son fácilmente identificables. Uno de los personajes, Gibrel Farishta, es claramente el arcángel Gabriel. Y en la historia del Islam, el arcángel Gabriel fue quien llevó a Mahoma en su caballo alado, Buraj, de la Meca a Jerusalén para que recibiera en las ruinas del templo del rey Salomón el mensaje de Alá. Y ese mensaje es lo que Mahoma volcó en las páginas del Corán. Claramente, Gibrel Farishta en esta novela es el arcángel Gabriel. Y el hombre que va cayendo junto a Farishta de un avión, porque la novela empieza con dos tipos que van cayendo de un avión que acaba de estallar en el aire, ese personaje, Salahuddin Chamchawala, claramente es el demonio. Claramente es el demonio, que también es parte de la historia del Corán, porque sería el que le dictó en una trampa, camuflado, los dos versículos satánicos. Y hay otro personaje, Mahound. Mahound es como los antiguos cristianos, o sea, los cristianos de la Edad Media, llamaban despectivamente al profeta del Corán. Y así aparecen otros personajes, una mujer llamada Aisha, que claramente es una de las esposas de Mahoma, porque Aisha se llamaba una de las esposas del profeta, la más joven de las esposas de Mahoma. Pero en ese libro aparece un personaje que es real, aparece ficcionado, pero es un personaje fácilmente hallable en la realidad de aquel momento. El libro se publicó en 1988 y por entonces imperaba en Irán el creador de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, que es quien había derrocado al Shah Mohammad Reza Pahlavi y había construido la teocracia persa, la teocracia chiita que impera en Irán desde entonces. El ayatolá Khomeini dictó la fatwa en 1989, o sea, un año después de publicado los versos satánicos, diciendo que esa novela era blasfema y que su autor era un apóstata, ¿no? Y que por ende debía ser castigado. Y el castigo que pedía en esa fatwa, que es un edicto religioso, un edicto que solo puede imponer o promulgar un líder religioso, debía los musulmanes asesinar a Salman Rushdie allí en el lugar del mundo en que se lo cruzaran en su camino. Eso estableció la fatwa de 1989, la orden de que los musulmanes maten a Salman Rushdie donde se lo crucen. ¿Por qué? Porque el muy apóstata había escrito un libro blasfemo y lo consideraba blasfemo por hacer las alusiones que hacía al profeta y a todos los otros personajes de la historia coránica. Yo siempre pensé que en realidad no era por eso que el ayatolá Khomeini se indignó tanto, sino porque él se vio reflejado en uno de esos personajes, en un personaje que era un piadoso clérigo que vivía en el exilio y que desde el exilio alentó un levantamiento contra un despótico monarca que quería acabar con la religión de ese pueblo, y que cuando regresa a ese pueblo, a ese país, ya liberado del despótico tirano, ese piadoso clérigo se convierte en un monstruo que devora a su pueblo. Eso escribe metafórica, o así describe metafóricamente Salman Rushdie en su novela al ayatolá Khomeini, un personaje real, un personaje que vivía en el exilio en París y desde el exilio en París
alentó la revolución islámica contra el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que cuando llegó construyó la teocracia chiita, que fue un régimen y es un régimen tan autoritario como el del déspota criminal que hizo caer el Shah Pahlavi. Como fuere, aquella fatua dejó a un hombre atrapado en una celda sin paredes ni barrotes que abarca la totalidad del mundo. ¿Cómo puede alguien estar enclaustrado en una prisión sin barrotes ni muros y que abarca la totalidad del mundo? Bueno, porque desde entonces tuvo que vivir oculto, ¿no? Cambiar su nombre o ocultar su nombre, vivir rodeados de agentes del Scotland Yard que lo protegieran, cambiando de domicilio permanentemente, sin poder presentarse públicamente o haciendo unas estrategias terribles para poder aparecer públicamente en algún lugar con medidas de seguridad verdaderamente sofocantes. Hacía algunos años que se sentía ya liberado de esa persecución. Actuaba como si la fatua ya no existiera. Por eso un joven en Estados Unidos pudo lanzarse sobre él y apuñalarlo, porque no había las medidas de seguridad que había antes. Y así Salman Rushdie descubrió que la pesadilla no ha terminado y que todavía sigue atrapado en la celda sin muros y rejas que construyó para él un oscuro Ayatollah a través de un oscurísimo designio. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.